Hola amigas, amigos, ¿cómo están hoy día? Estoy muy contento porque vamos a comenzar los videos de la segunda semana en donde vamos a hablar y trabajar con lo que es la filosofía y la psicología budista para comprender las emociones. Podríamos llamarlo una especie de introducción al budismo o a la filosofía budista. No es de mi propósito para nada que ustedes se vuelvan budistas ni nada de eso, eh, pero sí creo que tienen un punto de vista que vuelve que hace que la comprensión personal sobre nuestras propias emociones y las de los demás, claramente, eh, sea muy simple, muy fácil y de digerir y también de trabajar con eso posteriormente a través de la meditación. Entonces, mi invitación hoy día, uno es que estén muy atentas porque va, voy a tratar de comprimir todo en un solo video de unos 30 minutos más o menos, quizás me alargue un poco más a 40, ya, bueno, le pueden poner pausa y descansar y después continuar viéndolo. Mm, Tomen nota, si es posible, también las cosas que les llaman más la atención, porque de esa manera también aprenden un poco más sobre el tema y va a ser más fácil después llevarlo a la práctica, sobre todo cuando vayamos haciendo los ejercicios que van a venir en las semanas posteriores, ¿bien? Porque recuerden que estamos sentando las bases. Y como estamos sentando bases, esto es súper importante que lo, que lo aprendan, ¿bien? Se lo puedan apropiar. Y como dije en otro momento, lo que te hace sentido te lo apropias y lo que no te hace sentido no. Bien, y recuerden que hay una sesión de preguntas y respuestas cada semana, por lo tanto yo diría que el próximo miércoles seguramente voy a hacer la próxima pregunta, la sesión de live de preguntas y respuestas sobre esta clase. Entonces también las dudas que les hayan quedado, etcétera, las van haciendo, vayan haciéndolas acá debajo de este video o debajo del post que voy a poner sobre las preguntas y respuestas y yo las voy a leer todas y voy a hacer lo posible, lo mejor posible para responderlas y de esa manera aclarar cómo es esto eh, de las emociones, la meditación, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces partimos. Ok. Mm, Vamos a hablar primero en relación a la introducción a la filosofía budista con, con las enseñanzas primordiales o lo más importante porque esa es la base luego para lo que vienen luego las emociones, ¿ok? Entonces, un poco de historia. Si quieren pueden comprarse un libro o buscar en internet, está lleno. Ahí también hay documentales, películas de todo, la historia de Siddhartha Gautama y pueden ver cómo es. Pero cuando Siddhartha Gautama o el Buda eh, se iluminó y después de que algunos días de que se ha iluminado bajó en las montañas y decidió compartir lo que había vivido, esa primera conferencia se le denominó el primer giro a la rueda del Dharma. Bien, en el budismo tibetano, Dharma tiene muchos significados. Solamente para aclararlo, el Dharma son las enseñanzas. Por lo tanto, es considerado algo bueno. ¿Sí? Si una persona dice, esa persona tiene Dharma, eso es una occidentalización. Porque Dharma y Karma no son dos cosas como que la gente cree que Karma es malo y Dharma es bueno. No, no es así. Ya, Dharma son las enseñanzas que dio el Buda eh, y la práctica de las enseñanzas. Son la enseñanza y la práctica, porque sin práctica no existe la enseñanza. La enseñanza es vacía, por lo tanto la enseñanza solo vive
si la persona, el practicante, la practica. Entonces, si tú estás en este proceso, tú claramente que para volverte un practicante del Dharma, tienes que practicar. Ya, en eso estamos. Entonces, en esta primera giro de la rueda del Dharma, él habló de lo que se denominan las 4 nobles verdades. ¿Ok? Entonces, centrándonos un poco, ¿qué son las 4 nobles verdades? Bueno, son 4 verdades con 4 enunciados en los que él definió como base todo el resto de lo que viene posteriormente en términos de la filosofía budista. ¿Okay? La primera gran verdad, la primera noble verdad dice, la vida es sufrimiento, o el sufrimiento existe. ¿Qué quiere decir? Detente a observar la vida, desde el momento en que tú naces al momento en que tú mueres. Cuando naces, tu madre tiene que pasar por dolor físico. Por lo tanto, hay un sufrimiento físico. Tú mismo sientes dolor en el mismo físico en el momento de nacer. Eso es un tipo de sufrimiento, un sufrimiento físico. ¿Bien? En la medida en que crecemos, nos vamos desarrollando, nos pasan muchas cosas, tenemos muchas experiencias. Y algunas de estas experiencias son buenas y satisfactorias, y algunas de estas experiencias otras son, digamos, malas o insatisfactorias. Y por lo tanto sufrimos cuando, por ejemplo, nos rechazan. La primera vez que alguien nos rechaza, cuando me rechaza mi papá o me rechaza mi mamá, porque me siento rechazado por ellos por algo que hice como niño y no entiendo por qué me están rechazando. O, por ejemplo, cuando alguien me humilla. O, por ejemplo, cuando no sé, cuando alguien me hace un daño a propósito o no a propósito, emocional, psicológico, o hay algún tipo de abuso. Suma todas tus experiencias de vida, te vas a dar cuenta que nadie en este mundo está exento de sufrir, de ese sufrimiento emocional dado por la vida misma, por la experiencia de vivir. Luego, cuando nos enfermamos y cuando te enfermas te sientes mal y imagínate que una persona va, se enferma, una enfermedad terrible como el cáncer y no tiene dinero o tiene que gastar todo su dinero en el tratamiento, entonces después pierdes el dinero, etcétera, etcétera, y una escala, muchas cosas que van sucediendo en donde la persona no solamente está sufriendo en términos físicos, también emocionales, porque tiene miedo a la muerte, porque quizás es una madre o un padre y teme por la vida de sus hijos cuando se muera por esta enfermedad, y a su vez su familia alrededor está sufriendo por la salud y el sentimiento de pérdida hacia esta persona. Ahora que estamos en pandemia, imagínate quién no tiene o no ha tenido el miedo de decir, uy, ¿será que me voy a contagiar? O si ya me contagié, ojalá que no se contagie mi mamá, o mi tía, o mi tío, o mi abuelo, porque ellos podría ser mucho más grave, etc. Entonces sí tenemos miedo a perder nuestra vida, a perder nuestro bienestar, a perder nuestra salud, por lo tanto, tener miedo es también una forma de sufrimiento. Hay muchas formas de sufrimiento. Observa simplemente. Te invito a observar analíticamente. No me creas lo que te estoy diciendo. Simplemente observa lo que te estoy diciendo. Entonces hay un dolor al nacer. Y también en esos tiempos, imagínate cuántas mujeres perdían la vida para dar a luz. Hoy en día tenemos una evolución tecnológica en términos de medicina, etcétera, que
que hace que ya no se pierdan vidas por dar a luz, casi no se pierden, pero en esos tiempos, 2500 años atrás, sí. Entonces, eh, también y quien es madre va a entender que cuando das a luz tú te estás jugando la vida. Entonces, y tú lo sabes, parte de ti lo sabe, instintivamente lo sabe. Bueno, entonces está ese sufrimiento, el sufrimiento de enfermarse. También está el sufrimiento de envejecer, en la medida en que vas envejeciendo. Al principio somos niños y somos felices, pero de alguna manera hay niños típicos que quieren ser grandes y se deprimen incluso porque no son grandes, no los dejan jugar con los grandes. Luego, cuando son grandes suficientes, quieren ser más grandes. Cuando eres adolescente, quieres ser mayor de edad para ser libre y hacer lo que tú quieras con tu vida. Y luego cuando eres adulto, tienes que, y ya te estás responsabilizando por tus cuentas, tu vida personal, etcétera. Tú dices, uy, me gustaría ser niño de nuevo y no tener que preocuparme de nada. Entonces, y luego cuando ya eres viejito, tú dices, a mí me gustaría ser joven otra vez y tener nuevamente 18 años, 20 años, 30 años y tener esa vida, esa juventud y empezar de cero y hacer todo de nuevo. Bueno, entonces sí hay un tipo de sufrimiento que tiene que ver con nuestro apego a la vida y el aprender o no saber vivir bien en el presente, en la etapa que te toca. Y claramente que también con la vejez viene la muerte, estás a puertas de la muerte, ya sabes que ya estás muy cerquita. Bueno, porque hay una gran verdad, ¿sí? Hay una cosa que es absoluta, si estás vivo vas a morir. Si tú estás vivo y alguien que tú conoces está vivo, ese alguien y tú van a morir en algún momento. Yo voy a morir en algún momento. Mi cuerpo va a dejar de funcionar. ¿Bien? Tiene obsolescencia programada, más o menos 100 años. Entre 80 y 100 años, dependiendo del cuerpo y en qué usaste tu cuerpo y un poco de suerte también. Suerte dicen unos, karma dicen otros, da lo mismo. Lo que importa es que más o menos todos tenemos la misma cantidad de años para vivir nuestra vida y eso es un absoluto. Entonces, eso también genera dolor porque nos apegamos a lo que tenemos, nos apegamos a la gente, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los tiempos que todo era mejor o que todos los tiempos dorados, no sé, a los tiempos en donde las cosas eran más fáciles o donde tenías más energía, menos energía, no sé, bueno. Así sucesivamente. Entonces hay un sufrimiento constante a través de la vida. Cuando alguien muere y alguien querido para ti, incluso tu mascota o tus plantas se te mueren porque les pusiste mucha agua, no les pusiste agua, te fuiste de viaje y se murieron. Te da pena, te sufres. Cuando un familiar cercano se muere, te da pena, tristeza, sufres, ¿sí? Entonces sí hay dolor, el dolor, el dolor. Entonces hay un sufrimiento. La vida es sufrimiento. No es solo sufrimiento, pero el sufrimiento existe. Y esa es la primera verdad, la primera noble verdad, y que tenemos que casi que tatuárnosla en nuestra mente y saber que el sufrimiento está aquí, presente, aquí y ahora, cotidianamente. Si tú estás estresado por esta situación de la pandemia, vamos a decir, del trabajo donde tú estabas, o tu empresa, si eres empresario, no sé, lo que tú hagas, no puedes trabajar. Eso te genera un estrés, porque si no puedo ganar dinero, y si no puedo generar dinero, como estaba acostumbrado, voy a tener que no voy a poder pagar las deudas, y el banco no le importa, y nadie me ayuda, y no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces, o no me alcanza, o trabajo como un esclavo y todavía no me alcanza. Ese sufrimiento que también hay en la sociedad, que tiene relación con el dinero, con el sistema con el que estamos metidos, nosotros, ¿no? En el que hay que de alguna manera, o cada uno encuentra su forma de generar los recursos para vivir
y de satisfacer sus deseos, ya sean deseos superficiales o deseos trascendentes. Un deseo superficial podría ser como ir y quiero comprar un nuevo televisor. ¿Por qué es superficial? Porque si ya tienes un televisor y te quieres comprar un nuevo televisor, si no tienes televisor, en verdad no va a pasar nada en tu vida. Quizás no va a haber televisión. Si estás sufriendo porque no tienes televisión para ver, entonces ahí estás sufriendo, ¿no? No tengo televisor, tengo que comprarme otro televisor. Para comprarme otro televisor tengo que endeudarme. Para endeudarme tengo que seguir pagando al banco o quien me haya prestado el dinero. Y entonces no puedo hacer lo que realmente quisiera, que es verdaderamente no tener ninguna deuda. Entonces corto de raíz y digo, bueno, me compro un televisor barato o no me voy a endeudar y no voy a tener televisor. Pues, cada uno, bueno, encuentra su respuesta, pero es un ejemplo que doy simplemente de cómo también el tener cosas o no tenerlas, ¿sí? Cosas materiales, nos genera sufrimiento, el tenerlas y no tenerlas. Si alguien, vamos a decir, un día yo estaba conversando con un empresario y el empresario me decía, bueno, una persona que tiene un trabajo, que trabaja por el sueldo mínimo, lucha todos los meses y todos los días para alcanzar ese sueldo mínimo y de esa manera pagar su vida, pagar el arriendo o el dividendo, comprar comida, etcétera, todo lo que le pueda alcanzar con ese mínimo que él gana, bien. Y sí, digo el mínimo porque, bueno, hay mucha gente en el mundo que vive con eso y muchas otras, y así sucesivamente hay gente que gana más, pero lo que voy es como hay un gran porcentaje de personas que simplemente viven a través de esa cantidad, de una cantidad mínima, ¿bien? Y eso es una realidad. Luego hay gente que incluso no tiene eso. Luego hay gente que tiene más que eso. Y incluso esas personas que tienen más que eso, al tú tener la posibilidad, y eso, bueno, Maslow lo generó en una pirámide, si la pirámide Maslow, pueden investigar sobre eso, cuando tú ya tienes satisfechas tus necesidades más básicas de supervivencia, tú quieres otras cosas. A la persona ya no le basta simplemente ganar cierta cantidad un poco más elevada, quiere comprarse una casa, quiere tener un mejor auto, quiere comprarse un auto o un mejor auto. Quiere viajar una vez al año, 2 veces al año, al Caribe, o aquí o allá, ya. Quiere tener nueva ropa, etc. Entonces, ¿cuándo se acaba? No se acaba nunca. Por eso, tener o no tener cosas y dinero y cosas materiales también genera sufrimiento. Porque en el momento en que las pierdes, si alguien te la roba o de un accidente se incendia o algo pasó, no sé, tu pareja te regaló tus cosas pensando que ya las iba a regalar o no sé, algo así te puede pasar. Si tú pierdes las cosas que tú tienes o que estás acostumbrado a tener, también vas a sufrir, ¿sí? Si tú tienes una bicicleta y andas en tu bicicleta y un día alguien te roba tu bicicleta, que te vas a sufrir. Por más que tengas el dinero para comprarte una nueva, vas a decir, estos desgraciados me robaron la bicicleta, y vas ahí y te va a dar mucha rabia y después vas a andar con más inseguridad porque te la pueden robar de nuevo y no estás seguro si te quieres comprar otra porque es mucho dinero, o quizás sí, pero esta vez vas a hacer no sé qué cosa, bueno, y así sucesivamente. Entonces, el poseer y desear cosas materiales nos genera también sufrimiento. ¿Bien? Entonces tenemos sufrimientos que están relacionados con nuestra salud, tenemos sufrimientos que están relacionados con nuestras emociones también. Por eso estamos haciendo este curso, para aprender a disminuir el estrés, a soltar la pena, la angustia y la rabia, etcétera, porque no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir en el mundo? Nadie quiere sufrir. Por eso existe la segunda noble verdad. La segunda noble verdad dice: si el sufrimiento existe, entonces también puede acabar. Porque así como todo termina en la vida, todo, no hay nada que dure para siempre. Nada. Y eso, bueno, vamos a hablar muy corto sobre la ley de la impermanencia. La ley de la impermanencia dice: no hay nada que dure para siempre, excepto el cambio. Todo está cambiando constantemente, pero no hay nada que dure para siempre. Nada, 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 nada.
ni tu vida, ni tus relaciones, porque incluso si estás casado toda la vida con la misma persona, un día te vas a morir y ya no van a estar casados. Entonces, realmente no hay nadie, no hay nada o nadie que dure para siempre. Entonces, si no hay nada que dure para siempre, el sufrimiento tampoco. Entonces, cuando estés así en una etapa de tu vida en donde estás quizás pasando por mucho estrés o una situación muy negativa o muy difícil, recuerda, no es para siempre, nada dura para siempre, en algún momento la marea va a cambiar y voy a ir para arriba. Bien, vamos así, en sube y baja constantemente de ciclos de vida que vamos así, ¿ya? Entonces, entonces hay el sufrimiento puede terminar, ¿bien? Eso dice la segunda gran verdad, ¿bien? Y entendemos que la segunda gran verdad, entendiendo la ley de la impermanencia, que nada es para siempre, ¿bien? Entonces, analiza, detente un rato, respira profundo. ¿Hay algo que dure para siempre? No. ¿Hay alguien en la vida que no haya sufrido nada? No. Incluso, lo que me hablaba, lo que me hablaba el empresario que le estaba contando el ejemplo el otro día. Las personas que tienen mucho dinero también sufren por el dinero que tienen porque no saben qué hacer con él o porque lo están invirtiendo y hacen un montón de transacciones y un montón de acciones y les cobran impuestos también. Entonces, si no es lo mismo perder 1000 que perder 10 millones. ¿Sí? Si tú dices, pues yo no tengo 10 millones, para mí, bueno, no tienes ese problema. Pero si tú tuvieras 100 millones y pierdes 10 millones, es como que tuvieras el 10%, es como si tuvieras 1000, tu sueldo, o mi sueldo 1000, ¿ya? Y te pierdes 100, te cortan 100, no tienes 100, alguien te lo robó. Ahora no tienes 1000, tienes 900. ¿Ya? Por poner un caso de cosas, puedes tener 5000 y perder no sé cuánto, bueno, es lo mismo, ¿bien? Entonces, no porque una persona tenga mucha riqueza, está exenta de ese sufrimiento, también tienen sufrimiento, o incluso sufren más en términos mentales y emocionales que la gente que no, porque la gente que no tiene tanto dinero sí está sufriendo por sobrevivir, pero la gente que tiene mucho dinero se los come la ansiedad, se ponen paranoicos, no confían en nadie porque todo el mundo les quiere robar la plata, etcétera. Entonces, puede llegar a ser súper complejo, ¿bien? Tienen envidia del otro que tiene un poco más, que se compró un yate y el que no tiene, bueno. Entonces, bueno, como les decía, el sufrimiento puede acabar. Y ahí viene la tercera noble verdad. La tercera noble verdad dice, si el sufrimiento puede acabar, entonces hay un método. Hay un método para el cese del sufrimiento. Para acabar con... Hay un método, hay una fórmula. ¿Bien? Hay una manera de terminar con el sufrimiento. Para comprender, para poder... Y ese es el Dharma. ¿Sí? Ese es el Dharma. Esas son las enseñanzas del budismo. Las enseñanzas, la práctica de las enseñanzas del budismo son esa fórmula para poder cesar el sufrimiento. ¿Bien? Esa es la tercera gran verdad. Y la tercera noble verdad es que solo a través de estas cuatro, de la práctica del Dharma, tú vas a poder terminar con el sufrimiento. No hay ninguna otra forma de terminar con el sufrimiento que no sea seguir las enseñanzas. Entonces ahora, mini pausa. Analiza lo que dije. Observa tu vida, observa la vida de los demás. Y piensa en eso acerca del sufrimiento. Si para ti te hace sentido o no te hace sentido que la vida en sí sea sufrimiento, o que tenga sufrimiento, que exista el sufrimiento. Y
si hay y luego si existe, que puede terminar, y si puede terminar es porque hay una manera, y que esa manera son las enseñanzas. Esa última no la puedes cuestionar porque no las conoces. Si es que no conoces nada de budismo, no la conoces, y tendrías que simplemente creerme o leer mucho, estudiar mucho, practicar mucho para decir si es cierto o no es cierto. Por lo tanto, yo no te estoy diciendo cree en esto ciegamente. Simplemente te estoy invitando te estoy mostrando lo que son las cuatro nobles verdades y que dio el Buda, y que las vayas analizando, observando y analizando racionalmente. Bien, usando toda tu inteligencia, toda tu capacidad racional, para luego tú decidir si te convence, si no te convence, si te hace sentido o no te hace sentido, y ya. ¿Ok? Voy a hacer un segundo video para ir a la segunda parte de esta charla de hoy. ¿Ok? Entonces quédate atento porque si no va a durar mucho, ya llevamos 25 minutos. ¿Ok?